por tu misericordia, Señor. Aleluya. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la autoridad y la sumisión. Esto es algo que hablé con los líderes en marzo del 2021. Estaba dirigido directamente a ese grupo de hermanos que tienen sus casas abiertas. Nunca lo hablé desde aquí, pero cuando hace unas semanas atrás el hermano Oscar Marcelino habló, pensé que sería bueno compartirlo con todos. Lo primero que quiero decir es que la existencia de la autoridad establecida es necesaria en toda organización, en todo organismo y en toda sociedad. Necesitamos que haya autoridades. Si no existen, caemos en lo que se llama la acefalía, la falta de dirección, que nos lleva a la desorientación en la marcha de ese organismo o sociedad. Caemos en la anarquía, que nos lleva al desorden total. Con el tiempo se produce la atomización y la desintegración. En el libro de Jueces hay un indicio de lo que pasaba en esa sociedad. Y dice vez tras vez el libro de Jueces, no había rey en Israel. Y cada uno hacía según le parecía. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y hemos aprendido que esto es contrario al reino de Dios. Nuestra existencia está llena de relaciones de autoridad. Está el Estado y los ciudadanos. Y Pablo nos enseña a obedecer y a orar por los que nos gobiernan. Están las fuerzas de seguridad y los civiles. Y tenemos que honrar a esas fuerzas de seguridad. En el ámbito laboral están los jefes, los patrones, los empleados u obreros. Y también las Escrituras nos enseñan cómo tenemos que obedecer y servir a aquellos que nos emplean. Alguno puede decir, yo soy autónomo, nunca quise estar bajo patrón. ¿Me escucharon esto? Algunos autónomos lo veo más bajo patrón porque tienen un montón de clientes y tienen que obedecer a todos. Así que los clientes se constituyen en sus autoridades. Están los maestros, profesores y los alumnos en el ámbito de la educación. En la familia, el esposo es cabeza de la mujer. Los padres son autoridad sobre los hijos. En la iglesia está la autoridad de los pastores sobre la congregación, la de los líderes sobre su grupo familiar, la de los discipuladores sobre aquellos que Dios les dio para cuidar. Entonces, como yo les dije, esto yo lo hablé con los líderes, pero creo que en un altísimo grado, a muchos de los que le hablo hoy aquí tienen actuación en alguna esfera de autoridad. ¿Me entienden lo que quiero decir? Así que por eso me siento un poco en paz de
de compartir algunos de estos pensamientos con ustedes hoy. Segundo lugar, todavía no fui a los pasajes, ya voy a ir. Las Escrituras nos hablan de obedecer, algo mencioné al pasar recién. Pero nos dice que tenemos que obedecer a toda autoridad como al Señor, porque toda autoridad es puesta por Dios. ¿Está bien lo que digo? El límite es cuando terminamos obedeciendo a los hombres en detrimento, en contra de la obediencia al Señor. Ahí está la declaración de los apóstoles cuando dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu jefe dice ante una llamada, decile que no estoy, no le digas, dice mi jefe que no está. No se puede, porque necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que tenemos que obedecer a las autoridades del país, obedecer a nuestros jefes y patrones, tenemos que obedecer a profesores y maestros. Las esposas tienen que estar sujetas a sus esposos, los hijos tienen que obedecer a sus padres, los hermanos en general se tienen que sujetar a las autoridades de la iglesia. Lo contrario es rebeldía al Señor mismo. Es dificultad para orar con efectividad. Es un serio obstáculo en nuestro propio ejercicio de la autoridad. Papás, no esperen que sus hijos les hagan caso si ustedes son desobedientes a aquellas cosas que los hermanos en la iglesia le dicen. Pero, y acá voy a hacer un giro, dije cosas, cité por arriba las Escrituras, ustedes las conocen, porque quiero hablarle a los que ejercen autoridad. Todo esto acá es a los que tienen que obedecer, digamos. Pero la palabra va a ir orientada a los que tienen que desarrollar una cierta autoridad en sus vidas. Si alguno dice, bueno, yo todavía no tengo hijos, bueno, los vas a tener. Si alguno dice, no discipulo a nadie, bueno, al final va a haber un llamado a que discipules a alguien. Y creo que esto te va a servir. Pero el título que le puse es Autoridad y Sumisión, : otra mirada. Porque quiero hablar del ejercicio de la autoridad en la iglesia. Y perdónenme y sopórtenme, pero tengo que empezar con algo negativo para después ir a algo que creo que nos puede servir y es donde se une lo que quiero compartir con lo que nos habló Oscar Marcelino hace algunas semanas atrás. Vamos a Ezequiel 34 del 1 en adelante. Voy a leer hasta el 4, yo dije hasta el 6, pero voy a leer hasta el 4. Con eso creo que ya nos sirve y quiero hacer hincapié en ese versículo 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendaste la perni quebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis
Y remarco esta última frase, enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aclaro, está hablándole a los pastores de Israel. Uno puede decir, puede ser o no, a los pastores de acá, le está hablando a los pastores de Israel, pero rescato esa frase del versículo 4. Alguno puede decir, esto es Antiguo Testamento, y es verdad, es Antiguo Testamento. Pero vamos a ver lo que nos dice Pedro. Primera Pedro 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y anciano habla en primer lugar de pastores, pero también de todos los que tienen madurez y están guiando a otros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y acá está la directiva. Apacentad la grey de Dios, el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo, y remarco otra vez esto, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay hasta una promesa ahí al final, ¿no? Pero creo que cuando en el ejercicio de autoridad nos extralimitamos, caemos en lo que se llama abusos de autoridad. Quiero hablar un poco de los abusos de autoridad. Y en los dos pasajes que leímos, en las dos frases que remarqué, en el de Ezequiel, el versículo 4, en el de 1 Pedro, el versículo 3, la palabra en común es señorío. Cuidado con hacernos señores, dueños. Ya sabemos ahora lo que significa la palabra señor, ¿no? Dueños, amos. Porque este señorío es la raíz de todo abuso de autoridad. Es sentir que alguien me pertenece. Es buscar ganancia del ejercicio de la autoridad. Y no estoy hablando de dinero. En otros lugares puede ser. Pero cuando hablo de no buscar ganancia, es porque a veces el ejercicio de la autoridad me puede dar chapa, ¿vieron? Medallitas. Tengo tanto de esto, tanto de lo otro. El señorío es exigencia de servicio, es exigencia de involucramiento en proyectos personales del que ejerce la autoridad. Y hay una exigencia, y peor aún, a veces de caprichos personales. Es en síntesis, el señorío es tomar el lugar en la vida de la persona que le corresponde a Dios. Jesús es el Señor. Yo no puedo ser el Señor de un discípulo mío. No morí en la cruz por él. No resucité al tercer día. El Señor sigue siendo Jesús, no yo. Quiero aclarar, tal vez lo tendría que haber aclarado al principio, para que alguno no se confunda, que no estoy pensando en nosotros, en esta congregación, en lo general. Quiero pensar en mí en lo particular. Ahora voy a ir un poco más ahí. En mí. Si estoy pensando, hace 2 años atrás tenía en mente algún grupo en otro lugar, en otra provincia y también en otro país,
donde este abuso de autoridad había llegado a ser trágico. Pero cuando lo hablé a los líderes, de ninguna manera estaba pensando en nosotros, en general, pero sí estaba pensando en mí en particular. Y yo creo que este tema de que a veces queremos ser señor de la gente es una enfermedad con su conjunto de síntomas. Un síntoma no hace a la enfermedad. ¿Vieron? Me empezó a doler la garganta. ¿Será COVID? ¿Un síntoma? ¿Dos síntomas? Perdí el olfato. Un conjunto de síntomas. Y quiero decirles, antes, porque los voy a enumerar sin explicar mucho, que cuando empecé a ver estos síntomas, vi que algunos estaban en mí. Algunos estaban. Y lo hice hace 2 años delante de los líderes, lo puedo hacer delante de ustedes. Yo quiero pedir perdón. Especialmente a los que han estado cerca mío. Porque he caído en esto. No sé si tengo la enfermedad o no sé, necesito algún especialista que me atienda. Pero algunos síntomas los pude ver. Y no los quiero más. Y algunos parece como que los tengo pegados, ¿vieron? Y lucho con ellos. Oren por mí, por favor. El primer síntoma que yo veo es la autosuficiencia. Primero con respecto a Dios, ya no dependo de Dios, ya las sé todas. Me sé de memoria puerta, camino y meta. Libros de la Biblia de memoria, sé todos los consejos. Ya está, se cerró la cuestión en mí. No sé si puedo decir todo lo puedo en Cristo. Digo, todo lo puedo en mí mismo. La autosuficiencia. Otro, el autoejemplo, el continuo referenciarnos en uno mismo. La exigencia de obediencia. Después quiero hablar un poco más de la obediencia. Porque es verdad que tenemos que obedecer. Pero ¿obedecer a qué? ¿O a quién? Otro síntoma es el legalismo. Y yo fui legalista. El legalismo es enseñar mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Eso es legalismo. La preocupación de mis propios objetivos y no de las necesidades de los otros. Acá hay otro. Me preocupa ir en lo que me propuse. Tengo un grupo, tenemos que dividir el grupo, tenemos que crecer. Y hay gente ahí que está necesitada de pastoreo. No quiero adelantarme, necesita algunas cosas. No está lista. Otro síntoma, la imposibilidad de ser corregido. A veces somos difíciles para corregir. Especialmente cuando los que nos corrigen son menores en la fe. Otro síntoma, lo dije recién, es un sentido, ahora voy a hablar del discipulado, pero se puede aplicar a muchas áreas, de que los discípulos son míos. Lo dije recién, lo vuelvo a decir. Parece que si un hermano viene y me dice, mirá, me fuiste útil todo este tiempo, pero yo hoy necesito estar con Sergio.
parece que yo me acuerdo cuando hace muchos años atrás un hermano que vi por muchos años me dijo que se quería ver con otro hermano y yo dije, buenísimo. Pero no siempre he reaccionado así, no siempre en mi corazón he estado así. Tenemos que tener cuidado con sentir que los discípulos son nuestros, que la obra que estamos haciendo es nuestra. Por la misericordia y la gracia de Dios estamos donde estamos. Estamos aquí en la familia de Dios. Somos convidados a hacer la obra del Señor. No porque merezcamos algo, ¿sabían? Seguimos siendo lo vil y lo menospreciado del mundo que Dios escogió. Esta enfermedad aparece cuando la sana supervisión, porque hay que supervisar la vida de los discípulos, no hay duda. Cuando la sana supervisión se ha convertido en control, peor aún, se ha convertido en manipulación de la vida. Y en algunos casos extremos, estos abusos han llegado hasta el maltrato psicológico. Y en casos extremos, conozco un solo caso, pero lo conozco, físico. Quiero hacer un par de consideraciones más sobre el abuso de autoridad para meterme en la que considero es la parte más sustancial de lo que quiero compartirles. Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Al final del Evangelio de Mateo, en la Gran Comisión, Jesús dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Saqué algunas partes, ustedes conocen todo el versículo. ¿Por qué cito estos dos pasajes cortitos? Porque claramente Jesús nos está diciendo que lo que tenemos que enseñarle a los discípulos es a guardar, a obedecer aquellas cosas que Él ha mandado. No otras cosas. Alguien me dijo una vez: el discípulo obedece. Lo único que faltaba que me hiciera Y yo digo, ¿obedece a qué? ¿Obedece a quién? Por eso creo que cuando ayudamos a un hermano, hay distintos niveles de indicaciones que le damos. Y cada indicación lleva un nivel diferente de obediencia. A los hermanos le podemos dar un mandato claro, que está basado en las Escrituras, que está basado en la voluntad de Dios, en la voluntad de Cristo, y que requiere obediencia absoluta. Déjenme hacer un ejemplo, jugar un poco con un ejemplo. Viene un hermano al que Diego, acá lo tengo a Diego, así que lo voy a usar a Diego. Diego está discipulando y el hermano le dice a Diego: me gusta una chica. La verdad que quiero ponerme de novio con ella.
Diego le dice, ¿de qué grupo familiar es? De ninguno. Ah, le dice Diego, palo de Carlini. No. ¿Y a qué iglesia o congregación va? Le haría esta pregunta, ¿no? Más o menos. No, es una compañera del trabajo. ¿Pero es de católica? Pero mirá, entonces Diego indaga un poco más. No, la chica, nada que ver con el Señor. Y hay un mandato claro. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Y Diego, con toda libertad, no es abuso de autoridad, dice, mirá, el Señor manda esto, esto y esto. Desobedecer eso es desobedecer al Señor. ¿Está bien? Pero después está el consejo que damos consejos. El consejo no necesariamente está basado en las Escrituras, pero está basada en la gracia y en la experiencia del que está discipulando. Entonces, vuelvo otra vez al ejemplo y lo voy a usar a Diego un poquito más. Entonces, viene el mismo hermano y dice, estoy ahí que me quiero poner de novio una chica, y Diego le dice, ¿a qué grupo va? A tal grupo. ¿Quién es la chica? Sí, es una hermana que va. Y Diego le parece que la cosa no va a funcionar. Conoce la historia de cada uno, cómo son, conoce algunas cosas. Y él da un consejo. Mira, me parece que no. Así. Me parece que no va a ir la cuestión. La obediencia no es absoluta en este caso. Y creo que nos ha pasado, a mí me ha pasado. Y si esta persona se pone de novio con esa hermana, no está pecando. ¿Está bien, Diego? ¿O lo discutimos después? ¿Está bien? Bueno. La única aclaración que hago es que si a un hermano que estoy guiando le digo un consejo como este y dice, no, me pongo de novio igual. Después quiere cambiar de trabajo y no tiene otro trabajo. Y yo le digo, no, mirá, no te vayas, cambia, renuncia igual al trabajo. Después se quiere cambiar de casa a otro barrio, le digo, mirá, mejor se cambia. O sea, hay una desobediencia continua a los consejos. Yo digo, una de dos. O yo como consejero soy horrible, o este no está dispuesto a seguir los consejos que le da el hermano que está sobre él. Entonces, lo que sí creo que se impone tal vez es un cambio de relación. O por mi errar en los consejos, o porque él no está dispuesto, no digo que es un rebelde, no está dispuesto a seguir lo que uno quiere guiar. Pero en general, un consejo no es de obediencia absoluta. En tercer lugar está la opinión. La opinión no requiere obediencia alguna, sí consideración y respeto por quién es el que emite esa opinión. Viene otra vez el mismo muchacho y viene con Diego. Y dice, bueno, me quiero poner de novio, la hago corta, y sí, es una hermana, Y Diego sabe que podría ser, sería buenísimo. Pero Diego dice, pero a vos te vendría mejor una rubia. Esa es una opinión de él. Tómatela, ¿no? Es una opinión. No le voy a decir tómatela, le voy a decir, Diego, bueno, yo te agradezco, entiendo, pero si no tenés otra cosa mejor para decirme, ¿está bien? La otra consideración que quiero hacer en cuanto al abuso de autoridad no es mía, pero pedí permiso para decirla. Un hermano me mandó algo hace unas semanas atrás y me gustó mucho. Lo apliqué otra vez a mi vida y ay. Le pedí permiso para decirlo. Creo que tenemos que pedir permiso. Me lo dio, así que por eso voy adelante. Me mandó un mensaje de WhatsApp que el título era La escalera a la opresión. No sé si es una escalera, porque creo que, pero no importa. Así me lo mandó él. Yo creo que es
un camino que al principio es bueno y que se puede desviar. Él me dijo así: la consagración a Dios lleva a la radicalidad. Y yo dije, sí, yo me consagré al Señor. Y fue tal el impacto, y creo que estoy hablando de una experiencia común, fue tal el impacto que quise decir no a un montón de cosas y sí a otro montón de cosas. Pero la radicalidad me lleva al legalismo. Cuando lo que vivo para mí, y está buenísimo, se lo empiezo a exigir a otros. Yo lo hice con la televisión, por ejemplo. Para mí fue buenísimo y para un periodo en la vida con mis hijos fue buenísimo, pero en algún momento me encontré exigiéndoselo a otros. Esto es legalismo. El legalismo nos lleva al sectarismo. Acá estoy yo y todos los que le exijo y obedecen lo que yo hago. Y ellos también lo hacen. Y somos mejores, somos los más mejores que el resto. El resto son todos unos mundanos. Nos lleva al sectarismo, el grupo de nosotros. Y el sectarismo nos lleva a la opresión. Ya cuando tengo un grupo que me sigue a ciegas y que deja de lado al resto de los hermanos, ya es fácil para que pueda dominar a ese grupo de gente. Me pareció bueno para examinarme a mí mismo. Pero quiero ir a algo un poco más positivo. Quiero hablar de la autoridad del reino. ¿Cómo es en el reino de Dios la autoridad? Mateo capítulo 20, versículo 25. Voy a leer hasta el 28. Hay un pasaje paralelo, está en Marcos 10, del 42 al 45. Yo voy a leer solo uno de los dos. Voy a leer el de Mateo. Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ahí está otra vez la palabra señorío. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, su poder. Algunos creen que esa palabra grande tiene que ver con los que están en una nación, no gobiernan, pero son los que influencian a los que gobiernan e indirectamente son grupos de poder. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús da vuelta a todo, lo pone pata para arriba. O tal vez la autoridad que vemos alrededor está pata para arriba y Jesús lo está poniendo correctamente. Pero el principio es claro. No es que tenés que empezar a servir para ir escalando. No. El que dirige es el que sirve. El que gobierna, su característica es el servicio. Pedro nos dice también que seamos ejemplo. Porque acá están las dos características de la autoridad en el reino: ejemplo y servicio. Servicio y ejemplo. Es un concepto totalmente diferente de la autoridad en nuestras sociedades. Ahora, Jesús dice
en el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dice, yo vine para esto, para servir. Mi ejemplo máximo, final de servicio a ustedes, es que voy a dar mi vida por ustedes, dándole estatura a hasta dónde tiene que ir el servicio. Ahora, Jesús no era un teórico. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, hay una escena ahí. No voy a leerla toda, ustedes saben. Pero Jesús agarra un fuentón, una palangana y una toalla. Y procede a hacer lo que era el servicio más bajo de un esclavo. El esclavo que no servía para nada, ni para la finanza, ni para cuidar el jardín. El que no tenía ningún oficio, el más bajo de todo. Bueno, andá y lavá los pies de los que vienen. Esto es lo que Jesús fue a hacer. Ustedes conocen toda la escena. Pedro primero no quería, después quería que lo lave todo. Bueno, ustedes saben. Yo quiero ir al versículo 13 de Juan 13. Juan 13, 13. Y voy a omitir a propósito la palabra maestro. Permítamela. Vosotros me llamáis Señor y decís bien porque lo soy. Ustedes me dicen, le dice él a sus discípulos, yo soy el dueño de ustedes, el amo absoluto, la máxima autoridad, el Señor, lo que hemos aprendido, el Kyrios. Ustedes me dicen que yo soy el Kyrio de ustedes. Y dicen bien, lo soy. Pues si yo, el Kyrios, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Acá está Jesús ejerciendo su autoridad. Y su autoridad es ejemplo y es servicio. Esa es la esencia de la autoridad en el reino. Ejemplo y servicio. Y esa debería ser el modelo de autoridad en la iglesia. Pastores y rebaño, líderes y grupo. Debería ser el modelo de autoridad en el discipulado. Debería ser el modelo de autoridad en el matrimonio. Cuando me ha tocado hablar en algunos casamientos, le he dicho al hombre que es el gobierno sobre la mujer. ¿Dicen amén ustedes? ¿Amén o no? ¿O se nos ha metido el feminismo? ¿Cómo es? Pero le he dicho después al varón, al marido, andá y hace un acto de gobierno, lava los platos. Es un acto de gobierno, porque gobernar es servir. ¿Está bien? ¿O ya no hay muchos amén? Yo sé, antes de ir a la parte final, yo sé que este modelo de autoridad tiene sus peligros, lo sé. Puede haber una apariencia de acefalía, de falta de dirección. Puede dar la impresión de esto, de que hay una falta de dirección en la marcha de la iglesia. Puede ser que no haya el debido respeto a aquellos que tienen autoridad en la iglesia, porque la Biblia nos enseña que respetemos a quienes nos guían en el Señor. Entonces, no, este me tiene que servir. Este casi le digo empleado mío, el que me discipula. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Puede haber hasta una exigencia de servicio de aquellos a quienes guiamos. Puede haber un débil proyecto de obra. Yo sé que están esos peligros. Pero creo que estos peligros no invalidan el modelo de autoridad del reino que Jesús nos enseñó. Y que tenemos que seguir consecuentes detrás de ese modelo. Quiero ir a la parte final.
tal vez lo que más me interesa que les quede a todos de lo que hablamos hoy. Porque me pregunté cuando estaba con todas estas cuestiones, hace poco más de 2 años atrás, me pregunté, ¿habrá, aún en la sociedad nuestra, tan pervertida, tan con todo cambiado, ¿habrá en la sociedad nuestra algún ejercicio de la autoridad que tenga que ver con estos principios de que la autoridad es modelo y es servicio? ¿Habrá? Ustedes saben, de alguna manera encontré algo. No en aquellos de nuestra sociedad que están con sus mentes torcidas por las ideologías imperantes, sino la gente común, que no tiene al Señor, pero que todos los días se levanta, labura, y las ideologías estas que andan dando vuelta no le van mucho. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál fue el modelo que encontré? El de papá y mamá. Si cualquiera de ustedes desatendiera a sus hijos, desde chiquitos lo vieran andar por la calle, tal vez sucios, mal alimentados, si escucharan sus vecinos que ustedes les gritan, los tratan con violencia, ¿sabe qué dirían de ustedes, sus vecinos, los que no tienen al Señor? Qué malos padres son estos. Porque hay todavía esa idea, aún en esta sociedad pervertida, en la gente más que nada común, de que un papá y una mamá son un modelo de autoridad que sirve y que da ejemplo a sus hijos. ¿No es así? Y yo dije, acá está el modelo. Acá está lo que necesitamos. Necesitamos ver todo ejercicio de autoridad como un ejercicio de la paternidad y la maternidad hacia los hijos. Y acá viene la unión un poco con lo que Marcelino nos habló. Marcelino nos habló de una sociedad que sufre de orfandad. Fundamentalmente porque se ha desdibujado la figura paterna del papá. Esto nos decía Oscar. Pero yo les digo que también a través de las ideologías con las que nos bombardean, se ha desdibujado la figura de la mamá. El feminismo aparece como una fuerza de superioridad que no necesita del hombre. Y en muchos casos no necesita de los hijos. Por eso militan a favor de que los hijos sean asesinados en el vientre de sus madres. Porque no les importa la maternidad. Hablo en sentido general, no particular. Por eso creo que tenemos por delante un desafío, y un desafío que quiero hacerles. Jesús, más de una vez, primero que Jesús nos enseñó a Dios como su Padre y nuestro Padre. Jesús, diría así, metió este concepto de paternidad en el corazón de sus discípulos. Pero aún Él trató muchas veces a sus discípulos como hijitos. ¿Se acuerdan cuando esos 7 después de la resurrección se habían ido a pescar? Y Él de lejos le dice, hijitos. Aún Jesús usó metáforas maternales. Por ejemplo, la gallina cuando lloró, ¿se acuerdan? Cuando lloró por Jerusalén, dice, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina? Como una madre quiere juntar a sus hijos. Pablo habla de algunos como verdadero hijo en la fe. A otros le dice, sufro dolores de parto
en una figura maternal, pero a otros le dice, yo te engendré, hablando de algo paternal. La primera carta de Juan habla de hijitos, habla de padres. Las Escrituras nos hablan de tener un corazón de papá y un corazón de mamá. Y yo creo que esa es la autoridad que hoy tenemos que practicar entre nosotros. Yo creo que lo natural es tener hijos. Los matrimonios se casan y uno de los objetivos es la procreación. Y creo que lo natural también, hermanos, es que anhelemos tener hijos espirituales, ser papás y ser mamás de otros. Amén. Y ese es el verdadero discipulado. Algo de esto también nos decía Oscar hace algunas semanas atrás. Yo quiero que la iglesia del Señor crezca, no solo los que nos reunimos aquí, los que se reúnen en otros lados, pero el anhelo, creo, de todo es que crezca, Señor, que muchos te conozcan. Ahora quiero decirles algo, el crecimiento no viene solo porque salgamos a predicar. Si no salimos, no va a haber mucho crecimiento, pero no depende solo de eso. Depende de que aquellos que por la iluminación del Espíritu Santo se arrepienten y se integran, se bautizan y se integran a la iglesia, reciban en la iglesia un ambiente de familia. Y el ambiente de familia algunos creen que es de acuerdo al lugar que te reunís. Si es grande, si es chico. Y el ambiente de familia tiene que ver con que haya padres y madres espirituales que lo atiendan. Y si vamos a crecer y vamos a lograr que los que entren por una puerta no salgan por la otra, va a ser porque obedezcamos a este llamado del Señor de ser papás y ser mamás de los que vienen. Que vienen no solamente con sus pecados, sino con dramas tremendos de falta de atención paterna y materna. Yo quiero hacerles un llamado, no para que pasen adelante, un llamado en sus corazones, que deseen, que se propongan ser papás y mamás de muchos. Y yo creo que así, y solo así, la iglesia del Señor va a crecer. Amén. Aleluya. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido,
un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Donde siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios.